Estamos para 90 Min en esta oportunidad. El placer de charlar con uno de los grandes jugadores que ha aportado México, en los últimos años, como lo es Pavel Pardo. Pavel, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Diego. Al contrario, un placer poder charlar con ustedes. Bueno, como estoy acostumbrado a charlar con muchos mexicanos, hay que ir directo al grano, ¿eh? Siempre me dicen, ve directo al grano. Y la primera pregunta que tengo para usted, Pavel, es, ¿quién es el favorito a quedarse con esta Liga MX? ¿El América o Cruz Azul? Esa es muy buena pregunta y bueno, te lo voy a contestar como aficionado, como fanático y como jugador del América, ¿no? O ex jugador del América. Yo creo que el América tiene muchas posibilidades de llevárselo. Ahora, te voy a contestar la realidad que yo veo y que hoy como veo a Cruz Azul también. Esa es una realidad, ¿no? Porque Cruz Azul me parece que ya es un equipo que ha llegado a estas instancias, que ya ha sido constante, digamos, en todos estos torneos y ser protagonista, que eso no es fácil siempre para un equipo encontrar esa continuidad, es lo más difícil siempre, ¿no? Y creo que hoy Cruz Azul lo ha logrado y creo que también, a ver, para todos, creo que Cruz Azul también merece, ¿no? Pero sin duda, yo sigo siendo amante del América y te voy a decir que el América siempre, cada torneo, tiene que llegar a la final y la tiene que ganar. Ahora, en este caso, como amante del América, ¿usted cree que puede llegar a cortar esta racha de 2 encuentros ganados que lleva la máquina? Puede ser, yo creo que hoy me parece que son los dos equipos que se encuentran mejor y con mayor constancia jugando el fútbol, como lo están desarrollando tanto América como Cruz Azul, y creo que es una linda oportunidad para América poder cortar esa racha de triunfos invictos de Cruz Azul. Ahora, en este caso, si usted se para desde el punto de vista futbolístico, ¿quién llega más fuerte al clásico joven? ¿Cruz Azul o América? Bueno, pienso que puede ser el Cruz Azul un poco, ¿no? Aunque si analizamos bien a los dos equipos, para mí llegan en igualdad de circunstancias, ¿no? Los equipos jugando bien, siendo sólidos en la parte defensiva, siendo sólidos en el esquema táctico, sobre todo, o se basa sobre un orden táctico, y después que tienen jugadores, ambos equipos, con mucha creatividad, sobre todo en la parte de adelante, donde creo que es lo más importante de ambos equipos. Ahora, en este caso, el que mejor usted ve es a Cruz Azul, en este caso. Yo creo que a lo mejor puede ser un poco, pero en este tipo de partidos que es un clásico, esas cosas no existen y todos lo sabemos, ¿no? Cuando se juega un clásico, por más de que un equipo llegue mejor, por más de que un equipo esté pasando por un mejor momento, pero en este tipo de clásicos es otro tipo de partido. Yo siempre lo he dicho, los clásicos se juegan diferente, los clásicos hay que ganarlos y el América sabe jugar este tipo de partidos. El América es un equipo grande, Azul también, obviamente, ¿no? Pero América es un equipo que tiene ese y que le gustan jugar este tipo de partidos. Bueno, yendo un poco a su pasión por el América, ese americanismo ya declarado que acaba de hacer Pavel, quiero consultarle cómo lo ve al equipo de Santiago Solari y qué diferencias nota con respecto al América del Piojo. Mira, al principio, Diego, creo que muchos, sobre todo periodistas, ¿no? Al principio América empezó sobre todo jugando, digamos, no como a la gente le gusta, ¿no? En el América hay dos cosas importantes, que tienes que jugar bien, tienes que gustar, más bien tres, y tienes que golear. Eso es lo que pide siempre la afición, ¿no? Y uno cuando sabe de fútbol, cuando entiende el fútbol, una de las cosas más importantes siempre va a ser el ganar. El cómo también importa, por supuesto, ¿no? Porque no solo para el técnico, para los aficionados, para el jugador de fútbol también, porque cuando estás dentro, pues claro que te gusta que tu equipo juegue bien, que juegue alegre, que juegue ofensivo, que sea un equipo dinámico, y eso es una característica también del América, ¿no? Yo, la verdad, lo veo bien al equipo. Santiago Solari llegó primero, como lo dije al principio, un equipo que se basa en ese orden táctico, en un sistema muy fácil,
que es el 4-3-3, que normalmente es lo que se juega en Europa, y de ahí siempre ha basado y ha movido solo sus piezas, que al final siempre yo digo en un equipo de fútbol, los jugadores son con los que tú cuentas, y los jugadores son muy importantes en el sistema o en el funcionamiento de un equipo. Entonces, jugadores como en el caso de Roger Martínez, que Santiago Solari lo recupera, que lo empieza a llevar a un mejor nivel, que le empieza a dar más minutos, esos jugadores al final de cuentas te marcan esa diferencia, ¿no? Y lo podemos ver en el partido pasado con Tigres, un jugador que está bien, que está haciendo goles, que se le ve bien en forma física, y ese tipo de jugadores que van recuperando, que estaban un poco perdidos, pues eso también son un plus para el equipo, ¿no? Entonces, creo que en mi opinión, Santiago lo ha hecho bien, ha ido de menos a más, eso es una realidad, con un funcionamiento que al principio a lo mejor se tenía dudas, pero sabiendo el técnico de lo que tenía que armar, de lo que tenía que hacer, porque eso es normal, tienes que crear las bases, tienes que crear una base para poder después empezar a dar lo mejor. Ahora, Pavel, porque usted hacía alusión a esta comparación que fue Santiago Solari también como entrenador del Real Madrid, que ha conseguido, entre otros títulos, por ejemplo, el Mundial de Clubes en el año que estuvo como entrenador. Y muchos exjugadores del América consideran que justamente las Águilas es el Real Madrid de México. ¿Usted cree que por eso Santiago Solari va a poder encontrar la forma más rápido como entrenador ahí en América? Pues esto es muy fácil, ¿no? Porque Santiago, a ver, como jugador también jugó en equipos grandes, salió de River, un equipo que tiene la misma exigencia que es el América. Son equipos, como lo dije hace rato, cuando tú hablas de River, a diferencia de Boca, a diferencia de Racing, a diferencia de San Lorenzo, a diferencia de otros equipos, River tiene algo o un sello, que todos sus jugadores son técnicos, que todos sus jugadores tienen que jugar bien al fútbol, ¿no? A diferencia a lo mejor de Boca, sí tienen calidad, pero es más garra, más corazón, más lucha, todo eso, ¿no? Y River siempre se ha caracterizado por jugadores con calidad y con técnica, ¿no? Que el caso de Solari, cuando es un jugador técnicamente muy bueno y que eso lo llevó a jugar en el Real Madrid. Entonces, está acostumbrado como jugador a esa exigencia que le demandan los clubes de esa parte, como yo digo, que tienes que jugar bien, tienes que gustar, tienes que golear, y eso le gusta a la afición. Entonces, eso también sí es un plus, sí es mucho más fácil, porque ya Santiago lo sabe, ¿no? Y lo vivió en el Real Madrid, como tú lo dices, que es un equipo con tanta exigencia. Ujú. Con respecto a lo que tiene que ver con su carrera, porque yo insisto en el amor que muestran los exjugadores de América. Hace un tiempo, por ejemplo, yo hablaba con Carlos Reynoso, entre todos los que hablé del América, la verdad que es un placer entrevistar a los mexicanos, pero él me recalcaba que por ahí se sentía un ídolo del América siendo extranjero, pero que también entendía que había otros que sí lo eran. Ahora, Pavel, yo le pregunto a usted. ¿Usted se siente un ídolo del América? Y si es así, ¿quiénes son esos 5 máximos ídolos del América? Mira, no, honestamente, a ver, yo siempre digo que los ídolos la gente los hace, ¿no? Y la gente elige y escoge y te muestran ese cariño, ¿no? Para ser ídolo creo que tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Ya cuando la gente te considera un ídolo, un ícono de cualquier club, es una satisfacción y es un halago enorme. ¿Por qué? Porque al final los aficionados son los que también eligen a esos ídolos, el periodismo también, que eso es importante, ¿no? Porque son los que están día con día, los compañeros también de profesión, cuando dicen, no, mira, este jugador dejó huella en el club. Creo que lo más importante en mi caso es que he dejado una huella en el club, sin ser tampoco un jugador canterano del América, ¿no? Llegué al América y me quedé mucho tiempo, fui capitán también y fue una referencia importante también del club. Entonces, eso para mí, te lo digo, es un orgullo, pero el momento de hablar, como tú dices, de ídolos, está Reynoso, está Cuauhtémoc, está Alfredo Tena, está Santos, está Sague, y bueno, después pasaron jugadores como Claudio López, como Iván Zamorano, que son jugadores de una categoría internacional
que también dejaron esa huella en el Club América. Sí, seguramente, seguramente. Ahora, por ejemplo, ¿a usted le gustaría en un futuro trabajar en América? Mira, en un futuro no lo sé, porque te cuento, yo hoy justo con Claudio López tenemos una agencia de representación de jugadores, entonces estoy más enfocado a la parte de representar jugadores, de ayudar a los jóvenes, de poder ayudar a estos jóvenes que hoy inician sus carreras y que tienen sueños grandes y poder ayudarlos a cumplir esos sueños, que es también jugando en Europa, ¿no? Donde nosotros pudimos hacerlo con gran éxito, y eso es lo que hoy estoy dedicado. Entonces, el decir hoy que sí me gustaría trabajar en América, no, bueno, eso yo siempre digo, el tiempo y Dios tiene los tiempos perfectos, si se llega a dar, bien, ¿no? Pero tampoco lo estoy buscando, ¿no? Porque hoy he hecho un camino o he encaminado una profesión que es en la parte de representación de jugadores. Y hablando de ese camino de los futbolistas y en la representación, ¿no? Que usted está haciendo hacia Europa. Usted jugó muchos años allí en la Bundesliga, de hecho fue campeón con el Stuttgart. Y antes de entrar en lo que tiene que ver con su carrera, no vemos muchos mexicanos en la Bundesliga. ¿Por qué cree que pasa esta situación? Sí, muy fácil, Diego. Tuvimos éxito, es cierto. Fuimos los primeros mexicanos en jugar en la Bundesliga y bueno, los equipos alemanes saben de la capacidad del jugador mexicano, saben que el jugador mexicano es disciplinado, saben que el jugador mexicano se adapta también, que eso es algo importante. Y en esa parte también de ese profesionalismo de los mexicanos hay un tema que pasa siempre en México, que el mercado interno es muy fuerte, que el mercado interno, cuando tú vas y buscas un talento, un jugador, y bueno, los equipos en Alemania, te lo digo así, es algo que sean estrellas, gastan a lo mejor 10, 12, 15 millones. Normalmente las cifras que ellos gastan son entre 4 millones a 6 millones y por ahí se salen de sus presupuestos, ¿no? Es una liga que lo maneja bien, salvo el Bayern Múnich, el Dortmund, que son los equipos con un poder adquisitivo más grande o más fuerte, digamos, donde pueden hacer esas inversiones. Leverkusen, que es otro club que también tiene un poder adquisitivo importante, y los demás están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el jugador mexicano se encarece o es caro para la Bundesliga, digamos, ¿no? Y mismo para Europa, ¿no? Son pocos mexicanos, porque cuando tú ves hoy un talento, llámese Macías o llámese hoy Santiago Naveda, a lo mejor, que es un chico que está despuntando en el América, tú vas y preguntas al club cómo pueden ser las opciones para salir, y es donde vienen estas cifras que a lo mejor son altas para los clubes alemanes, y es ahí donde se detiene, y entonces van y buscan a Argentina, buscan a Brasil, buscan a Uruguay, donde los precios pues, son más accesibles. Sí, seguramente. Aparte, los futbolistas mexicanos que llegan a Europa son muy destacados, son como muy particulares. En cambio, se nota que el mercado sudamericano, en esos casos, generalmente suele exportar más futbolistas porque incluso sus economías no están tan fuertes por ahí como las mexicanas, Pavel. Sí, Eh, no, eso totalmente, totalmente, perdón Diego que te interrumpa, pero eso es una realidad lo que acabas de decir, ¿no? Y de aparte los clubes normalmente en Sudamérica son clubes vendedores, y pasa que en México los clubes pues tienen el poder adquisitivo, tienen esa parte y no tienen la necesidad a veces de vender a los jugadores mexicanos. Claro, de hecho, muchos argentinos ya incluso van a jugar a la Liga de los Estados Unidos o a la de México, y se viene haciendo hace bastantes años, de hecho, reconocido por los medios futbolistas que a veces sienten que por ahí, cambiando su carrera, esos clubes terminan perdiendo un poco de prestigio, sobre todo la MLS, pero después, hoy por hoy, vemos que puede llegar a haber un salto hacia Europa, ¿no? Que estas cuestiones también se terminan dando. Sí, claro, claro. Y hoy por hoy creo que la Liga Mexicana es muy atractiva en Latinoamérica también por eso, ¿no? Porque si tú has visto el último paso, por ejemplo, Guido Rodríguez, que llegó a Tijuana, de Cholo, se fue a América, le fue muy bien y hoy está en el Betis y hoy se habla también de que equipos ingleses lo quieren. Entonces, Europa, los scouteas o los scouts de Europa saben que la Liga Mexicana siempre tiene buenos jugadores y que es el paso hoy de los sudamericanos para ir también a Europa.
o en este caso también el mercado que es de MLS con México también es hay una conexión importante donde también vemos que jugadores pasan de Liga MX a la MLS o viceversa, ¿no? Y después, bueno, como tú dices, el paso para Europa también es importante. Yendo un poco a lo que tiene que ver con tu carrera, Pavel, allí en Alemania, ¿qué momentos se te vienen a la cabeza cuando te puedo nombrar aquel certamen que obtuvieron justamente con el Stuttgart allá por el 2007? No, bueno, pues son recuerdos, imagínate que llegan dos mexicanos y que nadie los conoce y que los alemanes, siendo los alemanes, ¿no? Digan, estos mexicanos que vienen a hacer a la Bundesliga, ¿no? Y bueno, se tienen recuerdos muy bonitos porque aparte, pues el equipo, el club más bien, donde llegamos, que es Stuttgart, tenía 15 años de ser campeón. Entonces llegar, hacerlo bien, jugar bien, ser campeones, pues eso fue, la verdad, algo inolvidable. Esa es la realidad. Es como si tú escribes un libro y haces el sueño perfecto de cualquier jugador, llegar a Europa el primer año, campeones y todo lo que fue. Entonces, realmente, y dejamos huella, que eso es algo importante. Ahora, ¿sentís que obnubilaste a los alemanes luego de lo que fue tu Mundial 2006 porque te adquirieron automáticamente una vez finalizado el certamen, que fue allí en Alemania justamente? Sí, fíjate que allá nosotros ya tenían un seguimiento, ¿no? En la Copa Confederaciones, que fue en el 2005, que fue en Alemania, después el Mundial 2006, y la manera que honestamente la selección mexicana, que hablábamos hace un poco de la entrevista de ese partido famoso con Argentina contra ustedes, y que realmente fue uno de los juegos más importantes del Mundial del 2006, pues obviamente que ellos dijeron, ya están probados estos jugadores para que se queden a jugar, ¿no? Y la verdad que creo que no defraudamos, y ellos sabían de lo que estaban invirtiendo, sabían de lo que llevaban a su club, y creo que la gente quedó muy contenta al haber estado nosotros en Stuttgart. Ahora, antes de volver a lo que tiene que ver con su carrera, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque usted en la respuesta anterior decía que el Stuttgart, cuando usted llegó, llevaba 15 años sin ser campeón. Y de hecho, en los últimos años ha tenido cierta irregularidad y a la vez vemos que hay dos o tres equipos, sobre todo uno, que es el Bayern Múnich, pero después hoy está emergiendo por ahí el Leipzig, está también el Borussia Dortmund. ¿Cree que es muy difícil que alguien le pueda quitar esa hegemonía al Bayern Múnich? Hoy por hoy lo vemos cada vez más difícil, ¿no? El Bayern cada vez siempre lo ha hecho, ¿no? Pero hoy me parece que el Bayern ha tenido esa hegemonía como a lo mejor la Juventus en Italia. Y hoy la Juventus, este año sobre todo, que otra vez han reputado equipos como el Inter, como el Milan, que son de arraigo, que son históricos y todo esto. Y creo que en Alemania tiene que pasar esto, ¿no? El Dortmund siempre ha estado ahí, llega a esas instancias y luego se va desinflando, ¿no? Hoy está teniendo problemas hasta para entrar a puestos de Champions League. Un equipo que hoy también está a la par y que de repente también se ve, pero luego se desinfla un poco, pero también creo que va una parte en el plantel que se tiene, ¿no? Si tú analizas el Bayern Múnich, tiene un plantel de 22 jugadores, pero 22 titulares. O sea que si pones a un 11 y a otro 11, pues no sabes cuál es el titular. Y eso creo que en Alemania pasa mucho, ¿no? Con los equipos que también juegan copas europeas y no tienen un plantel tan vasto como el Bayern Múnich, por ejemplo. Entonces es una temporada larga, muchos partidos de Copa, partidos de la Liga, partidos de Champions League, y es ahí donde viene esa no capacidad, digamos, que donde el Bayern Múnich por eso arrasa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad y esos planteles tan grandes que pueden soportar todas las copas que juegan.
Volviendo un poco a tu carrera, tu ex compañero Thomas Hitzperga, como si lo puedo nombrar bien, ¿no? Es un poco complicado el apellido. He consultado alemanes y me han dicho, bueno, para nosotros sería Hitzperger, pero en alemán, ¿cómo se pronunciaría bien? Hitzelsperger. Ah, bueno, está bien, no estamos tan lejos, Está bien, no entonces estás tan mal. no O lo importa. mejor Hitze, o lo Ah, mejor ahí Hitze. está. O de Hammer, ¿no era? Le decían el También de martillo. Hammer. Bueno, Exacto. es uno, o sea, se convirtió en una de las personas más destacadas dentro del Stuttgart, y también como directivo. ¿Qué opinas de su performance como directivo? Mira, lo ha hecho bien. Lo tuve de compañero, como tú lo has dicho, y de compañero eh, fue así también, ¿no? Una persona muy profesional, muy dedicada, también con mucha preparación, y se fue preparando para este momento. Entró al club en un rol, digamos, como embajador del club, luego estaba en el board, y poco a poco y llegó a la presidencia. Y creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque, como tú lo has dicho, hoy Stuttgart ha tenido altas y bajas, ha estado en segunda división, ha subido a la Bundesliga, a la segunda liga, y hoy parece que se ha mantenido con una base de jóvenes importantes, interesantes, que también tiene algunos argentinos ahí que lo han hecho bien, que es el caso de Nico González, Klimovic, que bueno, también es alemán, por el Ascasíbar. paso de Ascasíbar, que bueno, ya pasó al Hertha Berlín, pero creo que esa gestión que ha hecho él y lo que a nosotros nos dio éxito en ese 2006, 2007, fue esa base, es una base de jóvenes que tenían experiencia, jóvenes que venían de jugar un mundial y que, bueno, jugadores con experiencia, yo con 30 años, Meira que tenía casi 30, 28, 29 años, con esa experiencia había una mezcla importante para poder enfrentar un campeonato. Y creo que hoy Stuttgart está haciendo esas bases, está cimentando esas bases con un equipo joven, dinámico, que es lo que le gusta, la afición de los Schwabos, que es una afición también brava, es una afición que exige mucho, es una afición que le gusta que su equipo juegue bien al fútbol, y bueno, eso es algo normal, ¿no? De todos los aficionados, pero es una afición que exige bastante, y eso lo podemos ver hoy. Entonces, creo que hoy la gestión de Thomas Hitzelsberger es buena, y creo que van por un buen camino, ¿no? Porque así es cuando tú ves a los equipos cómo van formándose para que sean estables, y hoy ya es un equipo que se mantiene en mitad de tabla. Ahora, vos lo destacabas a él porque era un jugador disciplinado, ¿no? Si tuvieras Sí, que destacar a compañeros de aquel Stuttgart, en cuanto a técnica y en cuanto al nivel futbolístico, ¿cuáles son los mejores compañeros con los que jugaste ahí? sí, por ejemplo, Thomas, técnicamente muy bueno, ¿no? Y como tú dices, le decían el Hammer, que en la final hicimos un gol, yo hice el tiro de esquina y lo practicábamos en los entrenamientos por la técnica, ¿no? Si tú tienes un buen golpe de pelota, pones la pelota donde tiene que ser, tienes al jugador que le pega bien a la pelota como tiene que ser, pues bueno, pero él era uno de esos. Otro era Sami Khedira, ¿no? Que a lo mejor no tan técnico como Thomas, pero también con unas cualidades importantes que lo llevaron a jugar en equipos grandes como el Real Madrid, como la Juventus. Teníamos Kaká, un delantero muy escurridizo, con gol. Mario Gómez no era a lo mejor técnico, pero era un jugador que ya vislumbraba cosas interesantes como un atacante alemán netamente, ¿no? Estos son ese estilo alemán. Osorio, pues obviamente que técnicamente es muy bueno porque jugaba por izquierda, jugaba por derecha, no tenía ningún problema jugar de ambos perfiles. Meira es otro jugador que era técnico, Da Todo el Silva, equipo, ¿eh? Todo el equipo, prácticamente era un equipazo. Esa es la realidad. y por eso quedamos campeón. Y sí. Y totalmente. Ahora, en este caso, Pavel, llevándolo a la actualidad,
Usted sigue al Stuttgart, y si es Sí, así, ¿qué jugadores? Porque usted nombró a Nico González, que de hecho cucho, cuando vino acá a la selección sí, argentina la rompió, Mateo Klimovic, que sí. finalmente decide que va a jugar para la selección de Alemania. Ahora, ¿lo sigue al Stuttgart actualmente? Sí, sigo la liga, trabajo de hecho también de cerca con la Bundesliga, soy embajador de la Bundesliga para todo México, Latinoamérica también, parte de Estados Unidos, pero la sigo y sigo bastante a Stuttgart, ¿no? Creo que hoy, a mí en lo personal, los años que estuve en Stuttgart, agarré un cariño importante, la gente también, pero sigo y el desarrollo, por ejemplo, de Nico González, que llegó, que se adaptó, que tuvo un periodo de adaptación, que es algo normal para cualquier jugador, y como dice, después despuntó y después llegó a la selección argentina y también lo ha hecho bien. Hoy es un jugador, digamos que de los más importantes que tiene Stuttgart. Ahora, en ese caso, porque viendo que dos jugadores jóvenes, ¿no? Y que son argentinos, bueno, Klimovic también Sí, juega para Alemania ahora, digo, pero jugadores jóvenes también están llegando allí a Europa. Y hablamos que usted es agente y que representa jugadores. Ahora, ¿hay cinco mexicanos jóvenes, cinco jóvenes talentos mexicanos que usted los vea que puede llegar a explotar en la Bundesliga? sí, hoy me parece que hay una generación importante de jugadores que, por ejemplo, es una base también de la selección olímpica que pueden llegar, que es el caso de Santiago Naveda, el caso de Macías, el caso de Romo de Cruz Azul, que vamos a ver en este fin de semana, este entrenamiento. Eh, Alexis Vega es otro jugador muy interesante. Eh, Creo que se me escapan algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, está también el defensor de Monterrey, que es un defensor que ya ha tenido no solo de Alemania, sino de Inglaterra e Italia, otras propuestas, Montes, que son jugadores que ya tienen una regularidad que en cualquier momento pueden ir a Europa, esa es la realidad. Ujú. Bueno, ojalá que se le dé también al fútbol mexicano, porque eso quiere decir que sería un progreso para la Liga MX y no solamente para México, sino también para lo que es el continente americano, que siempre fue tan maltratado, por así decir, en cuanto a... Y sí, lamentablemente, sobre todo Sudamérica. Yendo un poco a aquella selección, porque hablamos antes de la nota sobre ese partido en el que Maxi Rodríguez les mete el gol y los termina dejando afuera. Y existe una cuestión muy particular en México con respecto al famoso quinto partido. Y hoy por hoy vemos Sí. un entrenador argentino como lo es el Tata Martino, que es reconocido, sobre todo en la Argentina, en Europa, dirigido a Barcelona incluso. ¿Cree que con el Tata Martino México puede lograr pasar ese famoso quinto partido? Yo creo que sí, yo creo que sí, y siempre lo he dicho que en cualquier proyecto, en la vida, en el fútbol, en lo que sea, es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues, te voy a poner un ejemplo. Alemania hizo un proyecto donde invirtió cerca de 2, 3 billones de euros en un proyecto con jóvenes que se tardaron más de 10 años. Y ese proyecto dio resultado en toda esa inversión que hicieron en todo lo que fueron, digamos, las inferiores, la cantera de todos los equipos, y que después ese equipo fue campeón mundial. Entonces, se tardaron 10 años. Entonces, es cierto que México, ese famoso quinto partido, siempre y está cerca, y ya mero, ¿no? Y es ese, en México decimos ese ya merito, ¿no? Pero es cuestión de tiempo y es cuestión de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí. Y creo que es momento, ¿no? Como tú dices, yo también lo veo así, lo veo cerca, lo veo porque es cierto, conozco la historia del Tata, conozco más o menos su metodología, un entrenador que me gusta, que es parecido del estilo de Bielsa, de estos entrenadores hoy también modernos, y esa exigencia que no le importa, ¿no? Si hay un chico que ve y tiene 17 años, lo va a poner porque sabe de la capacidad. Y eso me gusta de este tipo de técnicos. Me gusta su mentalidad. Como tú dices, ha estado en selección en Paraguay, que lo hizo bien, en Argentina, en Barcelona o en Atlanta.
y creo que es el momento de dar ese paso con una base de jugadores que están en Europa y que ya también han jugado mundiales para poder dar ese golpe de autoridad, y con estos jóvenes que hemos mencionado que tienen que dar ese salto para poder llegar a ese famoso quinto partido. Bueno, Pavel, hemos llegado al final de la entrevista, pero siempre al final yo me guardo una pregunta más picante para el final y obviamente entendiendo que fue una nota maravillosa con una amabilidad aparte de usted como pocos. No es un juego, sino también una especie de ring al que nos vamos a subir ambos. Claro, Le voy a perfecto. dar 4 títulos, obviamente, que es el torneo del 2002 con América, el del 2005, la Bundesliga, que usted ganó con el Stuttgart, y también la Conca Champions. 4 torneos que usted ganó. Si los tuviera que acomodar de mayor a menor en cuanto a emotividad, en cuanto a sentimiento, ¿cómo sería? No, sin duda el campeonato de la Bundesliga va en primer lugar. Después vienen los títulos de liga con el América, y la Conca Champions, por supuesto, vendría después, ¿no? Digo, es importante un torneo internacional, pero el salir campeón con el América tiene otro sabor. Pero sin duda el número uno está la Bundesliga, ¿no? Bueno, Pavel, ha sido un verdadero placer. La verdad que me quedaría charlando horas, pero entiendo que usted también ahí en el medio, en el medio del aeropuerto tiene toda música de Sí, sí, fondo, sí. mozos pasando, la gente que lo mira. Yo me pregunto, porque aquí en la Argentina somos bastante cholulos, ¿no? En cuanto a, Sí, apareció un exjugador, qué sé yo, alguien que jugó, por ejemplo, sí. aquí en Boca o en River, estarían acosándolo por todos lados. Digo, a usted, Pavel, allí en los Estados Unidos, ahora está en Houston, Ahora estoy eh, en Houston, sí. lo agarran y le dicen, Pavel, hey, hey, Pavel, nada. Pues mira, en Estados Unidos hay una particularidad, y creo que eso también les voy a contar. Muchos jugadores por eso quieren venir a la MLS, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a ver jugadores ahora. En Texas, donde estoy ahora, que es en Houston, hay muchos mexicanos, ¿no? Ahorita afortunadamente estamos tranquilos, no hay mucha gente, pero sí, de repente cuando vas por la calle, tal, la gente viene y obviamente se toman fotos y tal, pero es algo bonito, ¿no? También porque, como dije hace un rato, en esa parte de ídolo, no ídolo, al final tú puedes hacer feliz a una gente tomándote una foto, dando un autógrafo, y eso creo que a mí en lo personal me hace feliz, de que yo pueda hacer feliz a alguien con nada, ¿no? Porque al final de cuentas lo único es tomarme una foto o dar un autógrafo, y creo que eso tiene un valor inigualable, y eso también para los aficionados, pues imagínate, es algo, un recuerdo, como no, si yo me veo a cualquier jugador y me quiero tomar una foto, pues imagínate, eso va a ser algo inolvidable. Totalmente, totalmente. Bueno, Pavel, ha sido un verdadero placer y gracias por charlar un ratito con nosotros aquí en 90 Min. Gracias, un abrazo.